bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar y con sabor marinero. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org. Activa Radio RG. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Activa Radio RG. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de A Bordo de la Victoria. Antes de dar paso a nuestro capitán Andrés Sánchez Caballero, ya sabéis que podéis participar en el programa mandando vuestros comentarios y vuestras sugerencias, preguntas, todo lo que queráis al número 656-981-607. Repito, el 656-981-607. También recordaros, informaros que le estamos retransmitiendo el programa a través de la página de Facebook de A Bordo de la Victoria y también a través de la página de Facebook de activaradio.org. Y por mí nada más, mi capitán Andrés, ¿dónde nos llevas hoy? ¿Con quién nos llevas a navegar? Gracias, Miguel Ángel. Primer oficial. Oigo es algo de retorno. No sé quién lo tiene, pero hoy ahora parece que oigo un poquito mejor, que no oigo retorno. Bueno, buenas tardes, amigos, y bienvenidos, nautas, a bordo de la Victoria. Desde este portal iniciamos una nueva singladura por internet para todos los amantes del mar, de la historia de la navegación, de las grandes gestas náuticas y, en general, de todos nuestros grandes descubridores y marinos. A bordo de la Victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde y os lo podéis descargar vía podcast o internet. Pues hoy, 24 de marzo, vamos a conocer, Miguel Ángel, a un hombre tan extraordinario como desconocido de nuestra querida España, tan acostumbrada a dejar en el olvido a personajes cuya contribución a nuestra historia ha sido determinante. Hoy vamos a conocer la apasionante vida de Juan Ladrillero. Y para ampliarnos detalles de la figura de Juan Ladrillero, contamos con la inestimable colaboración del coronel de Infantería de Marina retirado, Juan Ángel López Díaz, ferrolano de nacimiento, y que es difícil resumir, para no comernos el programa, su amplia experiencia y su enorme currículum. Pero bueno, por destacar algunas de sus misiones y tal, pues voy a resumir algunas. Bueno, ha tenido diferentes responsabilidades en destinos en España y en el mundo entero, en su etapa como militar. También es escritor y articulista. Pero bueno, una breve relación de los puestos, algunos de los sitios que ha ocupado en su carrera militar, pues bueno, siempre ha sido en destinos de mando, de intervención rápida, en armas, en inteligencia algunas veces, en comunicaciones, en desembarco, en combate, bueno, pues en diferentes puestos, ¿no? Ha sido observador de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia, fue comandante del 2º Batallón de Desembarco, Tercio de Armada y comandante del Tercio Norte de Infantería de Marina. Ha participado en innumerables misiones internacionales con la OTAN y en la Unión Europea. Ha sido agregado de defensa en Angola, en Mozambique, en Namibia, Lesoto y en Sudáfrica. También ha colaborado en la industria
como en Navantia, en Hisdesat, en Casa, en algunas otras importantes compañías españolas. Ha sido responsable del programa de cooperación internacional en materia de enseñanza militar CIMEN en 55 países, responsable del nuevo modelo de formación de suboficiales y tropa y marinería. Posee innumerables cursos en diferentes especialidades que desarrolló en el ejército. Y bueno, en su faceta como articulista es muy extensa, y como escritor ha publicado pues, también muchas obras. Entre la más reciente es Panamá, corazón del Imperio Español, con la editorial Almuzara, en marzo del 2019, y ahora está actualmente pendiente de publicar una obra que estamos locos por leerla, que es Martín Alonso Pinzón, Un olvido injusto, también con la editorial Almuzara. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, una vida dedicada al ejército y a la pluma, y bueno, espero que nos puedas ahora ampliar un poco la historia de este hombre desconocido para muchos, y que, como siempre en este programa, queremos poner en valor a esos grandes conquistadores, a esos marinos, quitarnos esta leyenda negra horrorosa que yo creo que es fruto de la incultura y del mal marketing que hemos hecho durante 400 y pico años. Y bueno, en nuestra modestia pues queremos desde aquí ir ampliando y contando un poco la historia de nuestra España. Y también quiero saludar a Enrique Fuster, es la voz magnífica de este programa. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Y vosotros? Pues bien, aquí en el Mar Menor con muy buen clima hoy. No sé cómo estáis en los Madriles. También, pero aquí también muy buen clima. Pues estupendo, que ya hemos tenido mucha agua y aquí ya está regada toda la huerta. Bueno, pues yo creo que sin más dilación y para poder aprovechar el programa, vamos a escuchar de la voz de Enrique pues una breve, bueno, pues la vida un poco de Juan Ladrillero, para que luego nuestro coronel nos la pueda ampliar. Pues adelante, Enrique, cuando quieras. Juan Ladrillero fue un navegante y explorador español considerado, después de Fernando de Magallanes, como el otro descubridor del Estrecho de Magallanes, siendo el primero en navegarlo en ambos sentidos. Sus principales legados fueron la fundación de la ciudad de Buenaventura, en Colombia, en 1540, y la exploración de la Patagonia chilena y del Estrecho de Magallanes. Juan Ladrillero nace en Moguer, en Huelva, probablemente en 1505, y poco sabemos de su muerte, que quizás acaeció en Chile al poco de volver de su gran hazaña. Siendo un niño aprendió el oficio y las artes de la marinería, enrolándose desde muy joven en expediciones ultramarinas. En 1535, cuando ya había participado en 11 viajes a las Indias, obtuvo su título de piloto en la Casa de Contratación de Sevilla. A principios de 1536, viajaba como maestre y piloto de una nao procedente de Nueva España, cuando naufragó en el Cabo de San Vicente, aunque se salvó la tripulación y la mayor parte de las mercancías y el metal precioso que llevaban a bordo. Pero no tardó en volver a cruzar el Atlántico, enrolándose como piloto en la expedición que encabezaba el adelantado Pascual de Andagoya, que había sido designado gobernador de la provincia de San Juan, en la actual Colombia. Aprovechando la pericia náutica y cartográfica de Ladrillero, el convoy reconoció la costa pacífica de tierra firme y del Perú. En 1539, desde Cali, escribió el adelantado al emperador para elogiar el fiable mapa que su piloto había confeccionado de dichas costas. De él decía que era el hombre de más verdad, ciencia y habilidad que había encontrado. Ambos descubrieron la Bahía de la Cruz y sometieron a los indios que estaban alzados por los atropellos cometidos por un tal capitán Payo Romero. Tras pacificar la tierra, poblaron el río de San Juan y, por orden suya, fundó la villa de Buenaventura. Como Andagoya quería regresar a España para despachar algunos asuntos,
dejó como teniente de gobernador. Y según Fernández de Oviedo, le hizo ese nombramiento porque estaba reputado por diligente hombre que entendía buenas cosas de la tierra y de la mar. Pero como tantos otros inquietos descubridores, no fue capaz de permanecer en dicha gobernación. En 1541 viajó a Perú junto al oidor Vaca de Castro para mediar en la lucha entre pizarristas y almagristas. Desde 1544, cuando se produjo el alzamiento de Gonzalo Pizarro, se vio inmerso de nuevo en las guerras civiles del Perú, luchando en todo momento en el bando de la corona. Acabada la guerra, con la derrota del trujillano Gonzalo Pizarro, recibió una buena encomienda de indios, la de Chuquiago, en el término de la ciudad de La Paz. Decidió entonces tomarse un descanso, asentarse en dicha ciudad y vivir cómodamente de sus rentas, en compañía de su esposa, Francisca de Cabrera. Durante este tiempo quedó fascinado por el famoso lago sagrado de los incas, el lago Titicaca, cartografiándolo por primera vez. A principios de 1557, tras varios años de tranquilidad, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza le pidió que aceptase la capitanía general de una escuadra que debía trasladar a su hijo García Hurtado de Mendoza a Chile para hacerse cargo de su gobernación. La travesía no encontró dificultades, pero sí el desembarco por la oposición de los indios araucanos. A principios de junio se encontraba ya en la ciudad de Concepción, desde donde fue enviado a cargo de un navío para dar noticias de su llegada en Valparaíso y Santiago. De regreso en Concepción, el gobernador, García Hurtado de Mendoza, le encargó el mando de una empresa que debía dirigirse a la región austral con un triple objetivo. 1. Describir detalladamente las costas y confeccionar cartas náuticas del peligroso y a la vez estratégico Estrecho de Magallanes y los cientos de islas de su entorno para facilitar la navegación. 2. Comprobar la riqueza de la tierra, especialmente si había metal precioso o alguna civilización desarrollada. Y finalmente, verificar si, como se decía, había portugueses o ingleses asentados en la zona. A mediados de octubre de 1557, zarpó del puerto de Concepción al frente de 3 embarcaciones. Una, llamada San Luis, capitaneada por Juan Ladrillero y pilotada por Fernando Gallego. Otra, la San Sebastián, mandada por Francisco Cortés de Ojea y pilotada por Diego Gallego, y un bergantín, bautizado como San Salvador. A bordo llevaban también un pequeño batel que utilizaron para los desembarcos y para reconocer la línea de costa. 2 semanas después, recalaron en el puerto de Valdivia, donde acopiaron víveres y se completó la tripulación. El 17 de noviembre reanudaron la marcha, recorriendo varios cientos de kilómetros hasta adentrarse en el Estrecho de Magallanes en busca del Océano Atlántico. Sin embargo, el navío de Francisco Cortés y el bergantín se separaron en una tormenta y jamás se encontraron al San Luis, por lo que, llegados al Estrecho de Magallanes, decidieron regresar al puerto de Valdivia sin haber cumplido su cometido. El moguereño decidió proseguir en solitario, superando todo tipo de infortunios, hambre, tempestades y un frío helador. Además, avistaron numerosos icebergs, de los que decían eran muy peligrosos porque eran duros como rocas. En 7 ocasiones desembarcaron e hicieron una ceremonia de toma de posesión del territorio en nombre de su majestad, colocando cruces y adjudicándoles nombres cristianos. El 9 de agosto de 1558 iniciaron el retorno, que no fue menos complicado, pues debieron luchar contra vientos huracanados y contra el frío austral. Se vieron obligados a invernar durante 5 meses en una bocana a la que llamaron Nuestra Señora de los Remedios. Una vez reembarcados, las tormentas no cesaron y además tuvo que sofocar un motín a bordo, castigando severamente a los cabecillas.
Por fin alcanzaron el puerto de Valdivia en 1559, tras una larga y dura travesía de más de 14 meses. El onubense redactó una minuciosa y pormenorizada descripción de su titánico viaje, titulada Descripción de la costa del mar Océano desde el sur de Valdivia hasta el estrecho de Magallanes. El moguereño regresó con las cartas náuticas ofreciendo una valiosa información sobre el derrotero de la Tierra Austral, una auténtica gesta en la que por primera vez se recorrió el estrecho de Magallanes en ambas direcciones, proporcionando datos que serían de gran importancia para futuras expediciones. El diario de viaje de su exploración de los canales patagónicos chilenos y del estrecho de Magallanes proporcionaron durante años a los navegantes de esas regiones valiosos detalles de la geografía, canales, surgideros, recursos y población. El viaje echó por la borda toda esperanza de encontrar un nuevo y rico territorio en las cercanías del estrecho, pero, por el contrario, confirmó la inconveniencia de proyectar la fundación de nuevos pueblos en esas latitudes tan hostiles desde el punto de vista climático. En suma, la vida de Juan Ladrillero fue azarosa, llena de sacrificios, pero plena, como la de tantos otros españoles del siglo XVI. Entre sus logros, además de la singladura por el estrecho de Magallanes, está el haber encontrado el nacimiento de la cordillera de los Andes o ser el primero en circundar el lago Titicaca. Marino desde la cuna, prácticamente dejó su huella en las 4 esquinas del continente americano. Comenzó de piloto en el Caribe, en la famosa Carrera de Indias. Después exploró las costas de la actual Colombia, luchó en Perú y finalmente cavó su tumba en Chile. Después de una vida aventurera, ya viejo, aburrido y retirado del mundo, fue llamado a servir a su rey por última vez. La misión encargada por la corona era poco menos que suicida, dados los medios y condiciones de la marinería de la época. Explorar el estrecho de Magallanes de principio a fin. Hombre de honor, contra viento y marea cumplió con su deber, no dejando de escribir su relación a Felipe II, hasta que finalmente cayó muerto nada más regresar. Podía morir feliz, porque el éxito había sido rotundo. El capitán Ladrillero se había convertido en el primer hombre de la historia en cruzar el estrecho en ambos sentidos. Además de su puño y letra, entregó un derrotero fidedigno, preciso y completo de los canales, islas y bahías de aquel laberinto de tierra y agua salada. Lamentablemente, la hazaña quedó ensombrecida por el paso del tiempo, los intereses de Estado y la mala fortuna, que apagaron su estrella de manera injusta. Muchas gracias, Enrique. Bueno, que otra historia de grandísima, una gesta importantísima. Bueno, yo para empezar ya un poco, pues con que Juan nos vaya ampliando algunas facetas, yo lo primero te preguntaría, Juan, como estudioso que has estudiado pues la vida de este hombre con las fuentes que tenéis, dame un titular para que breve. ¿Quién fue Juan Ladrillero? ¿Cómo lo definirías? Bueno, en primer lugar quiero felicitar al redactor porque yo llevo unos años con este personaje que es muy escurridizo. Es difícil de encontrar su vida verdaderamente y he tenido que buscarla en México, en Colima, en la ciudad de Colima, en la villa de Colima y en Potosí. Pero dicho eso, la biografía que habéis plasmado me parece fantástica. Lo más importante yo creo que es exacto, y hay algunos temas que ahora trataremos, que es debido al hecho de que, bueno, Ladrillero lo que fue es, como ha dicho muy bien el redactor, es el primer hombre en la historia que cruza el estrecho de Magallanes desde el Mar del Sur, desde el Pacífico hasta el Atlántico, y además regresa. Con lo cual demuestra algo muy importante, que es que en aquella época estaban empeñados en que nadie había sido capaz de encontrar esa boca del estrecho desde que pasó Magallanes, así que mucha gente pensaron que el estrecho se había cerrado, que las rocas habían caído sobre el estrecho y el estrecho había dejado de existir, que no había practicabilidad.
Ladrillero pues demuestra que no es así. Se puede ir y volver. Además, dice que en una semana se puede pasar de un lado a otro si se va del tirón. Entonces, esa es la gran hazaña de Ladrillero, que yo creo que es muy desconocida. Oye, dime, ¿había habido, después de la gesta de Magallanes y Elcano, hasta que él hace este intento en 1557, ¿había habido otros intentos de atravesar el estrecho, o bien del este al oeste o del oeste al este? ¿O él es el primero que llega hasta esas latitudes? Bueno, había habido, no demasiadas tampoco, es decir, desde que en el 2022 pasa Magallanes hasta entonces, pocos intentos había habido más, desde luego, en la dirección desde Poniente. Había habido el intento de Loaiza en el 1526, que es un poco desastroso, pero una de sus naves descubre el Cabo de Hornos, por ejemplo, otra llega a México y otra a las Molucas. Después está la expedición de Simón de la Alcazaba 10 años más tarde, en el 36. Esta es un desastre, muere en un motín, la dotación se revela, vuelven a Brasil. O sea, que fracasan, no entran, no consiguen pasar. Y están las naves del obispo de Palencia, que es también muy desconocida, llamada así porque fue el obispo de esta ciudad el que la sufragó con ánimos comerciales, ir a las Molucas y traer riquezas, etc. Le pasa un poco como anteriores, alguna puede pasar, pero tiene una particularidad, que una de las que regresa a España, no puede entrar en el estrecho, parece que es la primera nave que descubre las Islas Malvinas. Es la expedición que se llama de Camargo. Precisamente Camargo llega al Perú. En la otra dirección, en la que hace Ladrillero el recorrido, desde el Pacífico, verdaderamente solo hay un intento en el año 553. Uno de los personajes que ha citado el relator, que es el general Francisco de Ulloa, y su piloto Cortés Ojea, que también va con Ladrillero, hacen un intento. Van dos naves, ellos no consiguen, pero la otra nave, que la lleva el piloto Hernán Gallego, que también va de piloto con Ladrillero, ese casi llega hasta la mitad del estrecho, y de alguna forma es el intento más próximo a pasar que ha habido antes de Ladrillero. O sea, en ese sentido, en el sentido de Levante a Poniente, solo hay un intento, antes de Ladrillero, en 1557. Oye, una cosa que había comentado contigo y que leyendo y entendiendo un poco la historia de este Ladrillero, yo creo que hay una confusión con un personaje que, bueno, pues varía el año de nacimiento, incluso el año de su muerte, con este personaje que es Juan Fernández de Ladrillero. Aparentemente, pues por el nombre, bueno, si no fuera por ese Fernández, pues parece que era la misma figura. Sé que ha habido muchos años que ha habido confusión en eso. Acláranos un poquito esa confusión, lo que os ha llevado a los historiadores y bueno, pues no sé si la figura de tal Juan Fernández Ladrillero fue tan importante como este nuestro, pero sí hay esas confusiones. Acláranos un poquito esos datos. Sí, bueno, efectivamente, una de las desgracias que tuvo Ladrillero fue que la misión que tuvo fue tan importante que el Estado, el rey, la corona, decidió que no lo conociese nadie. Es decir, que su expedición fue silenciada, incluso hasta la época de Sarmiento de Gamboa, 20 y pico años más tarde, pero básicamente cayó en el olvido. Entonces, el propio Estado acalló la memoria de Ladrillero, por un lado. Pero por otro lado, es que hay personajes en la historia de España, hay algunos que tienen calles que nunca debieron de haberlas tenido. Estoy pensando, pues qué sé yo, el Príncipe de la Paz, Godoy, etcétera. Yo qué sé, hay personajes. Hay otros que para mí son extraordinarios, como este, y que se van a la losa del olvido pues por una serie de mala suerte y casualidades. Ladrillero, en efecto, tiene a un compatriota, a un onubense también, parece que también de Moguer, parece que también navegante, y este es el que el relator ha dicho que hace 11 viajes a España y saca el piloto, el título se lo da Caboto en el 1535, etc. Ese es otro personaje, se llama Juan Fernández Ladrillero, yo le llamo el mexicano. O sea, de los dos ladrilleros, uno es el mexicano, Juan Fernández Ladrillero, y otro, el bueno, yo lo llamo, es el chileno. Entonces, yo he tardado mucho tiempo en desentrañar esto, y como el programa El tiempo es oro, pues yo sé que no voy a contar la historia de los dos, pero me ha costado mucho tiempo, sobre todo en los archivos de Colima. Pero hoy puedo decir aquí ahora que hay un documento
Juan Fernández Ladrillero aparece unas 78 veces en los archivos de la villa de Colima del siglo XVI, porque era un hombre bastante metido en pleitos siempre, Fernández Ladrillero. Entonces, hay uno de los documentos en el que reclama un terreno que le ha robado a otra persona, etcétera, etcétera, que es en 1558, en un momento en que Juan Ladrillero, el bueno, vamos a llamarlo así, estaba empezando a hibernar en la isla de la Desolación, en el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, puedo decir sin lugar a dudas que el hombre de los 11 viajes es Juan Fernández Ladrillero, no es Juan Ladrillero. Y esto sabemos que es así porque hay una declaración de Juan Fernández Ladrillero en Guadalajara, en México, en 1574, que cuenta su vida. Y al contar su vida cuenta estos detalles. ¿Cuántos viajes ha ido a América? No dice lo del naufragio. El naufragio no está claro que sea él, pero dudo que sea Juan Ladrillero por la época. Yo creo que Juan Ladrillero toda su vida nunca pasó de Panamá hacia el norte, o sea, siempre estuvo navegando de Panamá hacia el sur, con Pascual de Andagoya, como ha dicho muy bien el relator, etcétera, etcétera. Y luego él hace su vida en Perú, en realidad en Bolivia, en La Paz. Después de este periodo que ha estado en las guerras de Pizarro, etcétera, etcétera. Pero sí, Juan Ladrillero no es Juan Fernández Ladrillero. Son dos personajes distintos y yo ahora creo que tengo muy claro que es así. Hay pruebas documentales de que son dos personajes distintos, pero que es muy difícil desligarlos porque los dos tienen relación con Pascual de Andagoya, los dos van al Perú, los dos tienen minas en Perú. Los dos son navegantes, los dos son de Moguer. Parece que, bueno, en alguna declaración Fernández Ladrillero dice que es de Cartaya, pero es igual. O sea que es una casualidad verdaderamente digna de mención, pero Fernández Ladrillero navega al paso del noroeste, arriba a las Carolinas, va con Pedro de Alvarado, hace sus cosas, pero no hace la hombrada que hace Juan Ladrillero. Bueno, qué bueno este dato que nos das, porque claro, para eso estáis los historiadores y los ratones de bibliotecas, para desentrañar esas cosas de la historia, porque realmente la bibliografía de Juan Ladrillero pues sí aparece en algunas de las que hemos revisado. Ese dato de los 11 viajes e incluso sus dudas de años de nacimiento y de muerte. Y bueno, pues gracias a gente como tú, pues vais desgranando realmente con datos más fidelinos para poder cerrar un poco la vida y la historia, en este caso del nuestro, como dices tú, del bueno, y por otro lado, pues del otro, del mexicano. De todas maneras, es curioso, como en todos los lados, pues este hombre parece ser que es más conocido en Chile y en esos países que en la propia España, que honestamente, a los que nos gusta la historia, pues es la primera vez que habíamos oído, si no es por tu sugerencia de tratarlo en el programa, a este Juan Ladrillero. Sé que nuestros oyentes estarán encantados, algunos me han escrito: oye, ¿qué personaje tenemos? Digo, pues hoy os vamos a sorprender con un personaje desconocido que no lo hemos estudiado en la historia y que bueno, pues como otros muchísimos hombres, han sido muy importantes. Ahora que dices esto de lo que algunos que le están quitando las calles, yo no sé si es que tenemos algunos que nos dirigen que tienen poca cultura general y entonces pues piensan que la historia de España pues se va a silenciar, pues eso, quitando a marinos ilustres, como el caso que nos está pasando ahora en Palma de Mallorca. Espero que rectifiquen y antes seguramente habrá alguna otra figura más importante para quitar la calle que la de los grandes marinos españoles, de los que algunos estamos muy orgullosos y en el extranjero también porque han sabido ver la importancia que han tenido, ¿no? Pero ahora que dices eso, que te doy toda la razón, pero por curiosidad he contactado con Chile, con gente de la zona del Estrecho, en concreto un autor que es el único que yo sepa que ha escrito un libro sobre Ladrillero. Es novelado y no responde mucho al rigor histórico, pero es igual. Lo importante, que es lo que quiero oír, es: este hombre vive en Puerto Natales, es un pueblo muy reciente, es de los años 60, y está en lo que Ladrillero, en su exploración, la primera vez se equivoca, está como al norte del estrecho, es una entrada falsa, digamos, está al norte, él se mete por ahí y en una bahía que le llama de la Última Esperanza, porque se da cuenta que no tiene salida y tiene que volver a salir al mar Atlántico, al océano Atlántico, etcétera. Bien, eso es Puerto Natales. En Puerto Natales hay una escuela, como las de aquí, de primaria, etcétera, que se llama Juan Ladrillero. Claro. O sea, Juan Ladrillero es mucho más conocido en Chile,
porque el diario de navegación, por decirlo así, de Juan Ladrillero fue editado en los años, no me acuerdo, 20 o 10, en la Revista General de la Armada de Chile, de la Marina de Chile, etcétera. Y en fin, aquí es un perfecto desconocido esto, así que sí, te doy la razón y es una desgracia que nos pase esto, pero yo una de las cosas que más me interesaría antes de irme al otro barrio es conseguir que el nombre de Juan Ladrillero, cuando el buque Hespérides, si algún día se le renueva y se hace otro, que su nombre sea el de Juan Ladrillero. Porque si hay un personaje en la historia para tener un nombre a un buque que vaya a la Antártida, debería de ser Juan Ladrillero. Muy buena sugerencia. Además, bueno, pues ampliaremos la flota y los nombres de los barcos magníficos españoles y bueno, parece una muy buena idea. Oye, ponnos, Juan, un poco en el contexto de la época, sobre todo el por qué se produce la expedición de Ladrillero. ¿Qué ganas había de llegar hasta ahí abajo e intentar buscar ese estrecho por el lado de Poniente? Bueno, aunque pueda parecer lo contrario, la corona verdaderamente fue muy eficaz en todo el tema de la presencia española en América. Es decir, que desde España la corona se dio cuenta de que había una parte del imperio, la parte más austral, la parte de lo que es hoy Chile, que entonces era gobernación, era el virreinato de Perú, pero así como toda la parte entre Panamá y Perú era relativamente conocida, poblada y usufructuada, se sacaban beneficios, recursos. Había una parte enorme, claro, de toda la parte de Lima hacia el sur, pues que no lo estaba. Entonces la reina, en realidad no era reina, era princesa regente, cuando manda esta real cédula a través del nuevo gobernador que van a nombrar de Chile, que es el que va a relevar a Pedro de Valdivia porque se ha muerto en batalla con los indios, como bien sabe, que se llama Jerónimo de Alderete, le da una real cédula para que vayan a explorar la zona del estrecho. Da la casualidad que Alderete, que estaba en Madrid, en la corte, le dan su orden para que se vuelva destinado, etcétera, y con él va el hijo del virrey de Perú. Cuando llega Alderete a Panamá, la Vieja, antes de coger el barco para irse al sur, se muere. Y cuando llega el hijo del virrey, le dice: papá, se ha muerto el futuro gobernador de Chile y traigo una real cédula que ordena a la reina que vayamos a explorar, etc. Así que el virrey Mendoza, sin ni corto ni perezoso, designa a su hijo gobernador de Chile y le dice: mira, chaval, te vas a ir abajo y me pacificas toda la zona con los araucanos. Y te vas a llevar como capitán de mar y guerra a este tío que es Juan Ladrillero, que está sesteando en La Paz, pero que yo lo conozco y es un hombre extraordinario tanto de armas tomar como en la navegación. Así es, se lo lleva, tiene una tremenda tormenta antes de llegar allí, el viaje, en fin, es que no hay tiempo, pero bueno, consiguen domar a los araucanos en la primera batalla y en cuanto pacifica, le da la orden de que busque barcos, busque dotaciones y se vaya a explorar el estrecho con las misiones que ha dicho antes muy bien el relator, que no repito para no perder tiempo, que es evitar, ver si hay gente por allí, ver qué recursos tiene, etcétera, etcétera. O sea que básicamente esa es la razón. La orden, una real cédula de la princesa regente Juana, que luego fue mal llamada, a mí no me gusta llamarla así, Juana la Loca. Bueno, y un poco resumiendo esta expedición, con esto que salen los dos barcos, uno sí nos puedes ahí ampliar, vamos todavía un poquito bien de tiempo, ampliarnos un poco la pérdida de uno de ellos, el tiempo ya cuando él se queda un poco solo y con las tablas de la San Sebastián empieza a construir. Claro, nos ha pasado con algunos otros personajes que viendo, luego ya sabemos que hemos tenido grandes varaderos y de construcción de barcos, pero bueno, en esa época todavía estaba todo muy reciente y es pasmoso cómo son capaces de, quitando tablas y quitando clavos, volver a hacer otro barco capaz de navegar y ajustarle velas, ajustarle cabos, ajustarle un poco todo. Cuéntanos ahí ese periplo, esos casi 2 años que estuvo por ahí danzando este hombre. Bueno, el periplo es extraordinario. O sea, aquí se nos llena la boca con personajes, yo que conste que lo admiro, el inglés Shackleton, por poner un ejemplo, y en estas mismas latitudes, básicamente,
Pero hay que reconocer que esta expedición no es que no tenga nada que envidiar, es que yo creo que hay aspectos en que lo supera, porque la parte de Shackleton, digamos, que aparece como una barquichuela, esto va navegando por el Atlántico Sur, etcétera, pues eso le pasa al bueno de Cortés Ojea, cuando pierde su barco y le cambia el nombre, o sea, lo desguaza, de alguna manera, lo desguaza y construye otro que se llama el San Salvador. Por cierto, que este hombre, Cortés Ojea, tiene otro diario de navegación. O sea, en esta expedición hay 2 diarios de navegación. La de Ladrillero, que es la buena, la que va y vuelve y consigue el éxito, y hace su diario y sus cartas, y etcétera. Y el pobre Cortés Ojea, que es la segunda vez que lo intenta, ya lo había hecho con Ulloa, que como habéis dicho por ahí muy bien, pues no llega a entrar en el estrecho, se separa en un momento dado por una tormenta tremenda, orbita, navega perdido, buscando la entrada durante 2 meses, y una tempestad al final lo hace, el tío lo que hace es va antes de hundirse, y al llegar allí desmonta su bote y monta otro que se llama el San Salvador. Y prácticamente un año más tarde vuelve a Valdivia, de donde había salido. Y él tiene un diario de navegación que también es muy recomendable. Respecto al Ladrillero, tiene la suerte de que consigue entrar. No debe ser muy fácil, no es fácil. Consigue ver el cabo deseado, así se llama, lo describe. La descripción que hace de toda la navegación es exhaustivísima, es decir, es un derrotero. O sea, si alguien cree que esto es una novela, no es una novela. Derrotero, Ladrillero lo que hace es que escribe un derrotero. Los derroteros son, bueno, tú lo sabes, es la cosa más sosa que hay, porque lo único que hace es tal cabo, la fisonomía, los ángulos, las luces, cómo se ve, la visión, pero lo que es muy exacto, es tremendamente metódico, o sea, no deja de ver ni uno solo de los canales que le salen por la proa, o sea, no tiene miedo a meterse por ninguno, da unas orientaciones fantásticas para cualquier otro futuro navegante que lo siga. De hecho, llega a poner balizas o llega a poner incluso escribir: no pasen por este canal que no tiene salida, no entren por el derecho, vayan por el izquierdo. O sea, es de una prolijidad digna de mención. Entonces, en un momento dado, después de entrar, le va a venir el invierno, en los meses de junio, agosto allí, y en el mes de marzo decide hibernar, se tira 4 meses en una bahía, Nuestra Señora de los Remedios, que hace muy bien, yo creo que es lo que hace que salve la expedición. Se aguanta allí muy 4 meses. Hay que ver en el mapa, en el plano, en qué lugar se mete. Yo creo que es uno de los lugares más seguros de todo el estrecho de Magallanes, porque claro, el tío verdaderamente yo creo que era un nauta extraordinario, porque consigue meter su navío en 450 toneladas en cualquier agujero de todos los canales del estrecho, porque Ladrillero tiene una cosa que es descubre y explora bahías que no fueron descubiertas hasta 300 y pico años más tarde en la expedición de la Beagle de Fitzroy. Y los nombres que tienen ahora, la bahía Otway y Skiring, las 2 grandes ensenadas que hay en el estrecho, viniendo de Europa, están a estribor, pues esas las descubrió 300 años antes Ladrillero y navegó por ellas. ¿Qué pasó? Pues que como el viaje se puso tan secreto, pues no se nominaron a estas 2 grandes ensenadas, y cuando en 1800 y pico, 1830, llega Fitzroy con un guardiamarina en un 9 metros, que se llama, en una ballenera, y descubren esas grandes extensiones de agua ahí, se quedan admirados. A una le pone Otway, que ni siquiera estaba allí, es el almirante que mandaba a la zona sur del Atlántico, y la otra se la pone a su segundo de la Beagle, Skiring, un teniente navío que, por cierto, creo que se suicidó después. En resumen, que somos tan tendentes a olvidar nuestras grandes hazañas que un hecho como este, si se ve el mapa del estrecho, pues se ve, son unas extensiones de agua enormes, extraordinarias, pues no le pusimos el nombre. Es más, los supervivientes de la ciudad Rey Felipe, que fue fundada por Gamboa 20 y pico años más tarde que Ladrillero, intentan salir de la ciudad porque no tienen recursos ni nada, intentan ir con bote hasta Chile, cruzar el estrecho de Magallanes en botes pequeños, y también descubren las 2 ensenadas, Otway y Skiring. O sea que incluso antes que los ingleses, 2 veces los españoles han descubierto esas zonas del estrecho de Magallanes, que cuando la descubren los ingleses en 1830 se quedan anonadados. Bueno, el caso es que cuando consigues salir de la hibernada, cuando pasa un poco el mal tiempo,
llega hasta la segunda abertura que se llama angostura, llega a la primera angostura y llega al Mar del Norte. Lo que pasa que como va muy justo ya de provisiones y de fuerzas, claro, pues decide, no sale al Mar del Norte, ya sale, ya regresa, ya hace la vuelta. Pero la vuelta la hace igual de prolijo. O sea, para mí, el gran heroísmo del Ladrillero es su amor al servicio. O sea, le dicen que recorra y recorre todo el estrecho en la ida y en la vuelta. Tiene un motín, él no lo habla, porque él es un hombre súper prudente, no dice nada, no dice ni cuando pierde a Cortés Ojea, no dice que lo pierde, no dice nada. O sea, él dice, una tempestad. Y ese día el barco desaparece, el de Cortés Ojea. Entonces, en todo lo demás, cuando no hay nada que comer, dice, faltan bastimentos. No dice que estén muertos de hambre, dice que faltan bastimentos. Pero se ve que el hombre el subconsciente le traiciona y cuando ve un cerro, dice, ese cerro tiene pinta de pan de azúcar. Esas cotas tienen pinta de panes. O sea que, de alguna manera, está haciendo ver que están pasando las canutas. Tiene encuentros con las indígenas. Él describe muy bien todo lo que es la parte etnográfica, o sea que él describe, como estaba mandado en las crónicas de la época, cómo son los indígenas, si son idólatras o no, cómo visten, cómo cazan, cómo viven, cuánto de altos o de bajos son, etcétera, etcétera. Y en general tiene muy buen trato con ellos, menos con algunas tribus que lo atacan al final en un puerto que se llama el Puerto de la Traición, intentan meterse en el barco porque los ven muy, muy flojos de remos a los españoles. Pero en general, pues el trato con ellos demuestra que es un hombre muy humano, les da cosas, les da comida cuando él no tiene. O sea, Ladrillero es un personaje para mí extraordinario. Y la prolijidad, que es lo que más destaco, con la que hace la exploración del estrecho de Magallanes, es digna de mención. Que no tenga un solo reconocimiento, un personaje que sirvió a su rey de esa manera, la verdad es que es triste. Has dado un dato, claro, que a los que nos gusta la navegación y algo un poquito sabemos, que es esto lo importante que es el derrotero. Ahora mismo en los tiempos modernos, pues bueno, tenemos muchas cosas para llegar a los puertos y para movernos y sobre todo conocido. Pero claro, hay que ponerse en la época, 5 años más tarde, de que este hombre cartografiase todo bien, supiera sacar los puntos, las montañas y todo, lo importante que era un derrotero, porque claro, cualquiera que llegaba, la única visión que tenía era la costa y la única manera de definirla y saber por dónde andaba, pues era haber seguido los pasos de esta gente que habían sido capaces de cartografiar y estudiar todo muy bien, ¿no? O sea que ahora veremos un poco para qué sirvió también todo ese esfuerzo que él hizo, pero ahora has dado otro tema que me interesa siempre mucho también, todas cosas por esto de la leyenda negra, que es el trato, que particularmente era un hombre humano y un hombre que bueno, más que conquistador, pues decimos que era, como has dicho tú, un nauta, un buen marino y tal, que es el buen trato y lo minucioso que fue en describir a los pobladores de aquellas tierras, porque pues sabemos por un lado que ya desde la reina Isabel la Católica ya ella decía de darle un trato a los pobladores de todos los pueblos que íbamos encontrando en la conquista española y bueno, pues sé que este hombre también fue un hombre muy prudente y cuidadoso y tal. Bueno, supongo que tendrían escaramuzas y no tendría más remedio que defenderse en algunos momentos, pero bueno, muy interesante porque lo que dices tú, un hombre muy fiel a la corona, primero en salir adelante con las órdenes que se le daban y por otro lado, pues bueno, llegar a su fin y a todas sus consecuencias. Y me gusta mucho este dato de bueno, pues ser alguien que tuvo pues candidez con la gente y con los pobladores. Por cierto, vi ayer una foto que la había visto ya en algún momento de esas tribus de Patagonia, pues que es una fotografía, pues era de 1890 o de por ahí, en blanco y negro, que claro, ver las caritas, los ropajes, pensando el frío que hacía allí, bueno, gracias a Dios conocían el fuego, pero dicen, madre mía, lo que pasarían nuestros hombres sin ninguna duda, pero bueno, también ver esas poblaciones de ahí abajo, en zonas tan frías, tan agrestes,
algunas, pues como lo que has contado de los puertos que habían en el estrecho Magallanes, que eran incultivables, vamos, que se morían de hambre, incluso los españoles llevando semillas, porque allí no había forma de cultivar ni en agua. Seguramente lo que habría sería agua dulce del hielo, pero nada más que eso, ¿no? Qué interesante tal. Luego, además, entiendo que todos los derroteros y todo lo que él describió, pues sería muy importante para los futuros navegantes, ¿no, Juan? Bueno, como creo que hablamos el otro día, pero claro, fueron tan importantes como que el siguiente en pasar, al menos en ese sentido, de Poniente a Levante, pues sabes que fue Sarmiento de Gamboa 22 años más tarde. Y a mí es un hombre que me cae muy bien. Creo que su navegación, pues sí, fue extraordinaria, pero fue menos extraordinaria a la hora de que él tenía el derrotero de Juan Ladrillero. Lo que pasa que cuando manda su propio derrotero, su propio informe al rey Felipe, cuando llega, que como sabes tiene una odisea antes de llegar, lo hacen preso los ingleses, luego lo hacen preso los franceses, en fin, no viene a cuento aquí ahora, pero no cita a Juan Ladrillero para nada. O sea, lo de este hombre es verdaderamente profundamente injusto, porque los primeros que le dieron, yo no sé por qué, la espalda fueron los propios españoles. Yo creo que primero para mantener el secreto de que la navegación del estrecho era posible, que yo creo que es la clave del misterio, aunque bueno, unos años más tarde Drake entró por ahí y hizo el estrecho en 17 días, es decir, que Magallanes lo hizo en 22. Y quiero decir que al final entraron por ahí, como es imposible mantener un secreto como ese, ¿no? Y por otro lado se podía ir por el Cabo de Hornos, se puede dar la vuelta por el Cabo de Hornos, de manera que, bueno, en fin. El caso es que Gamboa sin duda pasó el estrecho con esa facilidad porque tenía los datos del derrotero de Juan Ladrillero, sin duda alguna. O sea que, por supuesto, y además, la forma, como te digo, de señalizar, cuando tú coges, es para no leerlo, pero si tú lees el diario, que es fácil de encontrar, está en internet, además en la Armada chilena tienen una revista que en los años 1910 se publica y tú lo puedes encontrar y puedes leerlo. La prolijidad con que detalla los puntos geográficos y cada canal y cómo no perderse en los canales y no cojas este y coge el otro porque si no, etcétera, es verdaderamente muy interesante, digna de mención. Igual que te avisa la última frase del diario, porque el diario es incompleto. El diario no llega a Valdivia. El diario, a mitad del recorrido de vuelta en medio del estrecho, se para. Cesa. Y la última frase que creo que pone, que es una frase larga, es una página y pico, es: tengan cuidado aquellos cuando van a regresar y salgan por el poniente, porque esa zona, el estrecho, va de aguas, de tierras bajas, cuando entras por Levante, y luego se va encrespando y las cordilleras son más altas porque es donde hacen los Andes, etc. Bien. Dice, tengan cuidado, no se me peguen mucho a la costa porque caen grandes bloques de nieve, que son o glaciares o nieve que llevan ahí, y los detalles es alucinante, porque son del tamaño de casas, de tal forma que si le caen a un navío o barquichuelo lo hunden, etcétera, etcétera. Ese es el último consejo que le da a los navegantes y es la última frase que está en su diario, porque el diario termina ahí, no llega a Valdivia, pues no se sabe por qué. Yo creo que es que iba tan cansado. Bueno, dicen las crónicas que a Valdivia llegan 3 personajes, de los 30 tripulantes llegan 3, que son el capitán Ladrillero, un marinero y un negro de servicio. Eso es lo que dice que llega vivo a Valdivia. Y el resto no llegan. Y de hecho hay otros, no me acuerdo, es un monje, un cura, dice que lo que pasó con la expedición fue que el barco a la vuelta varó y sus tripulantes tuvieron que ir por tierra hasta Concepción. Pero yo creo que puedo decir que eso no es así. O sea, hay pruebas suficientes para saber que llegó navegando y que en algún momento a principios del año 19, 1559, y sabe porque en agosto aparece por Panamá su propio informe que se manda a España vía Panamá para que los conozca la corona. O sea, su informe llegó a la corona y en agosto ya estaba en Panamá. Luego debió llegar en algún momento a primeros de 59 y él debió de morir poco tiempo después, allá por abril de ese mismo año.
Oye, creo que te había entendido, ¿tenemos documentos en el Museo Naval de su diario o algún manuscrito de ellos, de lo que mandó a la corona o algo? ¿Qué tenemos? Precisamente, yo estuve en el museo, claro, viendo, por supuesto, es una curiosidad porque al menos yo no sé, no lo entiendo, o sea, hay que ser experto, tener el curso correspondiente y poder entenderlo, pero sí, existe su diario de su puño y letra, esto que comienza en nombre de la Santísima Trinidad, etcétera, y del virrey que me lleva, es una cosa verdaderamente notable y va describiendo con una meticulosidad, como si no se acabara el mundo. Es que le da igual 5,90, como si hay vientos de 80 nudos o de 100 nudos. No pierde la calma nunca el bueno de don Juan Ladrillero, la verdad. Un hombre que... Antes ha hablado de los motines, él no dice nada de que hubiera motines. Yo lo he leído, los cronistas hablan de que hubo un motín y que cuelga a un portugués, pero él no lo pone luego en su diario. Él en su diario no pone nada malo, ni que pasa hambre, ni que se está quedando sin dotación, ni que no tiene comida, ni que no dice nada, nada. Es que era un viejo soldado, claro. Si un poco por la vida que hemos visto que ha tenido, todo el tiempo de las guerras de Pizarro, porque este hombre, no hemos hablado mucho de ese tema, pero bueno, en la época de las guerras de Pizarro, esto se hace, claro, sirve a su virrey, al que por cierto le corta la cabeza a Pizarro e intenta que su hermano, el hermano del virrey, regrese a España vía Panamá, pero ahí lo pillan los seguidores de Pizarro, entonces pues lo hacen preso y lo van a matar, pero tiene la suerte de que mande al plenipotenciario la corona, manda al plenipotenciario la Gasca, con potestad total para acabar con aquella guerra como sea, y entonces salva a Ladrillero. Entonces, si no es por la Gasca, Ladrillero no hubiera ido al estrecho, porque estaban ya para ajusticiarlo. Pero dice que lo suelten, se une a sus huestes y participa en la batalla de Jaquijahuana como capitán de infantería. Y entonces quiero decir que este hombre había llevado una vida verdaderamente bregada, ¿no? Luego explora, cuando está retirado, entre comillas, se pone a explorar el lago Titicaca, ¿no? Que construye el hombre el bergantín y dice que tiene 880 leguas y que tiene no sé cuántas brazas, 70 brazas de profundidad. O sea, que se ve que era un espíritu inquieto del siglo XVI, pues como tantos hubo, ¿no? Porque si no, no hay manera de que solo con los 100.000 españoles que fueron allí en casi 300 años, que se hicieron las cosas que se hizo desde Alaska, precisamente hasta aquí, hasta el estrecho de Magallanes, ¿no? Eran gente de otro pelaje. Yo creo que no tiene mucho que ver con algunos de los que hay hoy, que, en fin, prefiero no hablar para no perder el tiempo. Me has dicho, me ha gustado mucho eso de un soldado viejo, porque, hombre, cuando le encomiendan el ir a descubrir aquellas tierras, ya, pues era un hombre que estaba, pues, bueno, felizmente casado seguramente, ya un hombre cansado, y que bueno, pues si le mandaban, el que mandaba en la época, el decir, vaya usted para acá, el hombre ni se lo pensó, sabiendo de la dificultad, pues se fue a descubrir nuevas tierras, ¿no? Tierras estas que entiendo, Juan, que fueron muy importantes, sobre todo para Chile, ¿no? El incorporarlas a lo que ya había conocido, pero... Me alegro que me hagas esta pregunta, porque antes lo ha dicho muy bien el relator. Yo no sé cuántas ha dicho, no sé si 7, pero bueno, yo las tengo todas localizadas. Además he hablado con gente de Chile, con los marinos allí, etcétera, que no las conocían, por cierto. Yo no sé dónde las saqué. Pero están documentadas las 9 posesiones. Es que es prolijo hasta para eso, es decir, bueno, si quieres lo leo, pero perdemos el tiempo, pero cada posesión bajaban 7, 8 personajes del navío con el escribano, iban a tierra, Ladrillero cortaba, porque era la fórmula, era así, cortaban unas cuantas hierbas del lugar con una espada, y entonces en ese momento el escribano decía, yo, fulanito de tal, digo que don Juan Ladrillero en 52, no sé cuánto de latitud, está en esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo hizo durante 9 veces, prácticamente todo el estrecho hasta la boca de Levante, perdón, ¿qué pasó? Pues eso hace que cuando se hizo la independencia de España, cada país por su cuenta, Chile, Argentina, etcétera, Chile se quedó con el estrecho, porque dijo, mire usted, yo tengo aquí la posesión que firma Ladrillero en 1500 y pico, en el que dice que ha estado por aquí,
Y por eso ni ingleses ni franceses ni a ningún otro se le ocurrió reclamar nada del estrecho, porque había allí las 9 posesiones con su escribano, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso contrario, por poner un ejemplo, un poco culpa nuestra, es las Malvinas, ya que las toqué antes porque dije que una de las naves de Camargo, que no puede entrar, a la vuelta parece que descubre, bueno, esto estuvo muy en solfa a partir de la guerra de las Malvinas. Entonces, ¿por qué cogen las Malvinas los británicos? Pues porque, primero, estaban vacías, o sea, se habían ocupado, pero a partir de 1700 y pico. De hecho, se expulsa a los ingleses que las habían tomado porque estaban desiertas, se les expulsa y tal, pero en fin, cuando al final las pillan, ellos alegan que no había una posesión. Entonces, para que se vea esta prolijidad del ladrillero, que no me canso de decirlo porque es que a mí me pasma, con todas las dificultades que tenía, con el frío, con el hambre, no perdona una posesión hasta que llega al otro lado del estrecho. Y por supuesto Chile pues le debe, gracias a eso, pues todo el estrecho de Magallanes. Bueno, ya estamos que nos estamos comiendo el programa, se nos está haciendo siempre súper corto y súper ameno con todo esto que nos cuentas, Juan. Dinos en 2 o 3 minutos, ¿cómo resumirías la figura de este hombre que queremos poner en valor? Que eso de que le pongan a un buque español su nombre nos parece una magnífica idea. ¿Cómo resumirías en 2 o 3 minutos la figura de Juan de Ladrillero, que esperemos que a partir de hoy, por lo menos nuestra audiencia vaya conociéndolo? ¿Qué resumen harías? Bueno, lo más importante es el cruce del estrecho, en primer lugar desde el Pacífico, y desde luego el cruce de ida y vuelta, y sobre todo que demuestra a la corona que el estrecho es practicable, porque claro, hombre, ahora que estamos en los 500 años de Magallanes, etcétera, el estrecho verdaderamente lo que llegó, por donde siguió fluyendo todo el tráfico de mercancías y personas fue por verdaderamente Panamá, el istmo de Panamá. El estrecho era, durante mucho tiempo fue impracticable o se consideró impracticable. Ladrillero hizo ver a la corona que aquello se podía navegar por allí. Y desde luego, el haber hecho esa navegación en el tiempo en que lo hizo, estamos hablando de 1557, en las condiciones que lo hizo, con un solo buque, no muy grande, con poca dotación, pocos medios, etcétera, etcétera, a mí me parece una hombrada. Igual que la de Cortés Ojea, que no consiguió entrar, pero el hecho de en esa zona del mundo conseguir llegar a tierra, desguazar tu navío, construir otro, el San Salvador, y volver vivo, me parece una cosa digna de mención. Y fuera de eso, lo que ha dicho antes muy bien el relator, es la primera persona que navega por el lago Titicaca, porque aunque parezca mentira, ahora nos parece de broma, pero lo que querían probar es que no tenía salida al mar el lago Titicaca. Era muy grande, ahora tú lo ves, como conoces el plano y lo ves en el satélite, pero ¿cómo va a haber un...? Pues sí, pues antes lo veían. Es igual que el lago Nicaragua. Pensaban que por ahí se podía hacer el canal de Panamá por el lago Nicaragua, al norte de Panamá. Bien, son cosas que hay que pensar que estamos en el siglo XVI. Y dicho eso, también pues, es el fundador, lo ha dicho muy bien el relator, del puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura es el puerto más importante de Colombia en el Pacífico. Hoy en día es un puerto muy importante. La bahía, hay que verlo en el mapa, en el plano, es una bahía bárbara. Primero el puerto fue en una isla que hay ahí. Entonces, esos son quizá los 3 logros más importantes, pero sin duda alguna, el que opaca a los otros, Titicaca y Buenaventura, es ese recorrido que a mí me parece numantino del estrecho de Magallanes, en los 2 sentidos. En la época en que lo hizo, yo creo que es una cosa extraordinaria, y que eso no se ha conocido me parece más extraordinario todavía, porque si eso lo hubiera hecho cualquier cook de la historia, cualquier cook británico o cualquiera de estos, o el Fitzroy, ¿quién no conoce a Fitzroy? Todo el mundo. Bueno, la desgracia es que salvo un canal que se llama Juan Ladrillero y otro pequeño accidente geográfico bajando hacia el estrecho, no en el estrecho, no hay ningún nombre con Juan Ladrillero en la zona del estrecho de Magallanes. En cambio, un tanto por ciento muy elevado, hombre, hay Carlos III, que se le dio nombres posteriores, pero la mayoría de los nombres de por ahí abajo son británicos. Entonces, pues me da pena, la verdad. Me da una tristeza tremenda cuando nosotros lo hicimos 300 y pico años antes que ellos. Alguna placa sí he visto, pero efectivamente en Chile, no aquí en España, porque, bueno, pues por desgracia, por lo que estábamos hablando, es un nombre muy desconocido, pero bueno, para algo habrá valido
este programa. Y bueno, ha sido un placer, Juan. Solo me queda pues agradecer a nuestro tertuliano, a Juan López Díaz, coronel de Infantería de Marina retirado y estudioso de la historia de España, y a nuestros oyentes que nos hayan dedicado estos minutos para conocer y ampliar la vida de otro gran hombre que contribuyó pues, con sus descubrimientos, con sus hazañas, con su vida, pues en la expansión de la corona de Castilla y a la construcción de un gran país que es esta nuestra España. Así que nada más, desde este portal y a bordo de la Victoria, os espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde en activaradio.org. Buenas tardes a todos y buena proa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Juan, hablamos.